¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, hoy os traigo la prueba de una moto, novedad de este año, evidentemente pues de Triumph. Os hablo de la nueva Street Triple 765R, pero para el carnet A2, es decir, con un motor que no supera los 95 caballos de potencia. Eso nos va a permitir, como os indico, limitarla para el carnet A2. Para esos usuarios que se sacan el carnet, necesitan limitarla a 35 kilovatios, y después, cuando se sacan el A, pues tienen más moto, una moto en condiciones. Una moto interesante, ya que estamos en un segmento pues bastante competido, bastante reñido. Tenemos muchas marcas que ofrecen motos con potencia similar o incluso menos. La oscilación de precios pues también varía, pero es que en este caso estamos ante una moto, como habéis visto en otras pruebas, ya probé la R, también probé la RS, las nuevas versiones 2023, pues que son, hablando en plata, muy cañeras, con un chasis muy deportivo. El propulsor ya sabéis que viene heredado de Moto 2, es decir, tiene un desarrollo y un concepto muy deportivo, y bueno, eso se nota en esta variante para el A2 de esta R. Es una moto que ya he podido probar durante todo este test, esta jornada, y además la he podido probar en sus dos opciones, es decir, con 95 caballos y también limitada. Luego entramos en la parte dinámica. Primero vamos a empezar a conocerla un poquito mejor para que sepáis qué esperar si os queréis hacer con ella, pero quizás una de las cosas más interesantes e importantes es el propulsor. Motor, que lo vemos en la R, pero también en la RS, diferencias de potencia, por supuesto, motor tricilíndrico, 765 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, Euro 5 Plus, cuenta con embrague antirrebote asistido, shifter para subir y bajar de marchas, todo eso es igual, tanto que en la R como en la RS, y las cifras de potencia, pues aquí es donde entran esos cambios. Llegamos a 95 caballos, si la limitamos son 47 caballos y medio, y el par motor pues llega a los 74,5 Nm, si la limitamos son 61,7. Consumo, bueno, lógico dentro de estas cilindradas, dentro de esta categoría, 5,7 litros a los 100. Otro de los aspectos interesantes está en su parte ciclo. El chasis es el mismo que la R, vuelve a existir, o que en la RS, es decir, es un chasis muy deportivo, un doble viga de aluminio, basculante también aluminio tipo banana. Tenemos unas suspensiones que dentro de esta categoría podríamos decir que es de lo mejor que hay ahora mismo, las firmas Showa, completamente regulables en ambos ejes, esa horquilla invertida en la parte delantera, contundente, al igual que el amortiguador posterior. De hecho, luego entramos a hablar de ese aspecto porque me ha parecido curioso probando tanto la de 95 caballos como la de 35 kilovatios. Buena frenada, tenemos Brembo en ambos ejes, en la parte delantera, dos pinzas radiales M4.32, corriendo dos discos de 310 milímetros, en la parte trasera un único disco de 220 milímetros con ABS, con asistencia en curva. Y las llantas pues también son las mismas, son llantas de aleación de aluminio, 17 pulgadas, con neumáticos de 120 en el tren delantero y 180 en la sección trasera. Respecto a las dimensiones y pesos, bueno, pues tenemos también similitudes, ¿no?, con sus hermanas mayores. Tenemos una distancia entre ejes de 1402 milímetros, por ejemplo, un depósito, bueno, 15 litros, tampoco está nada mal, 189 kilos de peso en orden de marcha, que está muy bien, es una moto que no pesa demasiado, y un asiento a 826 milímetros. Opcionalmente podríamos montar uno más bajo, a 798 milímetros. Bueno, yo con mi 1,80 m apoyo ambas plantas de los pies sin ningún problema. Creo que es una moto accesible, pero como tienes la opción del asiento bajo, si eres más bajito y quieres asegurar el tiro, lo montas y a correr, sin problemas. También es una moto con un gran nivel de equipamiento, con ayudas a la conducción, eso lo hemos visto todo el nuevo paquete que ha introducido en las nuevas versiones 2023, destacando el anti-wheelie, el ABS en curva, control de tracción en curva que se puede desconectar y regular en 4 niveles. Tenemos también 4 modos de conducción, uno de ellos tipo custom, ¿no?, un rider que podemos configurar a nuestro gusto, pantalla TFT a color con conectividad de manera opcional, una toma USB y todo el grupo óptico de tipo LED. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Dentro de este segmento es una de las motos más completas, más equipadas, pero sobre todo con un punto, yo diría, extra de deportividad. Y eso es lo que te voy a contar a continuación. Insisto, la he estado probando
esta versión para la 2 en sus dos opciones, es decir, sin limitar con 95 caballos y también con un modelo limitado con 47 caballos y medio. Voy a contarte qué me ha parecido. Pues venga, como os decía, voy a daros mis impresiones. ¿Qué me ha parecido haciendo este test con, insisto, pues las dos opciones que tenemos de 95 y 35 kilovatios? Lo primero, ergonómicamente, pues las geometrías o a la hora de subirte es calcado, ¿no? A la R o a la RS tenemos un manillar ancho, una posición al ataque, Street Fighter, por así decirlo, estriberas en su correcto y preciso sitio. La verdad es que, bueno, a mí me gusta, ¿no?, cómo está diseñada la ergonomía de las Street. Es una moto fácil, accesible, fácil de pilotar, de conducir, muchas sensaciones en el tren delantero, maneta para el freno que podemos regular a nuestro gusto, los espejos retrovisores, bueno, no es mi sitio predilecto, pero son generosos y vemos bien que lo llevamos detrás, al igual que la pantalla o las nuevas botoneras, simplificadas, intuitivas, fáciles. Bueno, ergonómicamente es una moto fácil, amigable con el conductor, se abraza bien el depósito, no molesta nada, descolgarte del asiento pues también se hace de una manera bastante natural y en general tenemos una conducción deportiva sport naked en toda regla, la verdad. No voy a hablar de protección aerodinámica porque no tiene mucho sentido, pero la verdad es que, bueno, mullido tirando a durete, pero sin ser incómodo, el asiento del acompañante hasta cierto punto es generoso, ¿no?, viendo lo que hay ahora mismo en este segmento. Podría ser mejor, evidentemente, pero bueno, para nosotros solos o para aprender a conducir una Sport Naked grande ya, de media alta cilindrada, pues creo que es una moto perfecta, ideal, una motoescuela, vaya. ¿Qué más os voy a contar? El propulsor. Bueno, aquí es donde tenemos la amiga. Es una moto, como os acabo de decir, que no pesa demasiado, no excede los 190 kilos, con lo cual maniobrarla, hacerla girar o incluso moverte entre el tráfico urbano o en parado es relativamente sencillo. Si eres más bajito, cambias el asiento como te he dicho y a correr, anchas Castillas. Pero además con el propulsor tenemos, bueno, lo primero que si te la compras porque vas con la limitación, puede con la moto, el motor no es igual evidentemente que el de 95 caballos, estamos limitados a 47,5, las sensaciones son diferentes, cambia mucho el concepto, os hablo yo probándola, que tengo experiencia con motos más potentes, más grandes o habiéndola probado con 95 caballos, pero es una moto que se deja llevar, tiene su limitación de velocidad máxima, pero el primer tramo, la primera curva de revoluciones es prácticamente la misma que la R o la RS, luego ya pues evidentemente se corta y ya está, tienes esa potencia por limitación, pero es capaz de mover el conjunto con relativa holgura. Luego ya cuando des el salto a 95 caballos te vas a encontrar de golpe y porrazo con una moto completamente diferente, con mucha más moto, con una moto en condiciones, que mueve muy bien todo el peso y te permite una conducción mucho más alegre, mucho más deportiva, más reactiva, te lo pasas bien, un sonido muy bueno, como ya hace lo mismo la R o la RS, con lo cual, bueno, pues insisto en que este concepto de motos limitables con 95 caballos da mucho juego, ¿no?, para esos usuarios que empiezan con esta moto limitada y a los 2 años de repente pues, se encuentran con una moto, insisto, completamente diferente, mucha más moto y que pueden seguir utilizándola sin ningún problema. Quizás no echen incluso de menos la versión R de 120 caballos, estamos hablando de una diferencia de 25 caballos ni más ni menos, pero insisto, es que te lo puedes jugar, te lo puedes pasar muy bien haciendo curvas como hemos estado haciendo, pues con la de 95 caballos, muy divertido. Con la de 47,5, bueno, pues en este caso que yo tengo más experiencia, pues sí que puedes ir todo el rato con el gas prácticamente abierto, no te ves superado ni sobrepasado por la potencia, pero tienes un motor muy suave, el shifter funciona muy bien, a la hora de pisar, de bajar, de subir, lo hace de una manera pues muy rápida, muy fácil, muy precisa, muy suave. El antirrebote también hace muy bien su trabajo. Tened en cuenta que estamos compartiendo cosas con sus hermanas mayores y eso pues se nota. Hace incluso que facilite el aprendizaje o la conducción si eres un piloto novel con el carnet A2. Eso pues me gusta. Y con 47 caballos y medio el consumo no se va a disparar, ni mucho menos.
Por eso te digo que si estás pensando en comprarte una moto de estas características, es muy buena opción. ¿Por qué? Porque después la parte ciclo te vas a encontrar con una moto muy deportiva. Tanto el chasis, basculante, suspensiones y frenos. En las suspensiones, por ejemplo, con la versión de 95 caballos, pues tienes unas muy buenas suspensiones, muy deportivas. El primer recorrido, justo el principio, un poquito más suave, un poquito más blando, pero después empieza a endurecer, empieza a comportarse, empieza a sujetar la moto, tanto delante en frenadas, para traccionar la sección trasera, es un tricilíndrico, tiene buena tracción, tiene un buen par ya desde abajo. Y bueno, luego quizás, a ver si tienes más experiencia, pues puedes llegar a notar, como me ha pasado, que con la versión limitada las suspensiones sobrepasan el conjunto, de hecho, y también los frenos, porque tenemos muy buena frenada. Frenos Brembo, bueno, la frenada, ¿qué queréis que os diga? Se dosifica bien, buena potencia, tanto delante como detrás, la vas a tener en pocos metros, una ABS que entra tarde. Bueno, en conjunto es una moto muy deportiva, insisto, que arrancando desde el principio con la moto limitada, si no tienes experiencia, pues no vas a notar esas cosas, pero después te vas a encontrar con una moto de 95 caballos, bueno, una motaza deportiva, solvente y sobre todo pues con unas capacidades y un concepto muy deportivo, por chasis, por dinámica, a la hora de hacer curvas te acompaña, es muy fácil de llevar por el sitio, muy buena información a la hora de gestionar todo lo que es el chasis, y a mí lo único, pues que sabéis que no me acaba de convencer del todo, pues es el neumático que monta Origen, que es el Conti Road. Considero que es un neumático más sporturismo, más que para una Sport Naked, aunque al principio, si no tienes mucho bagaje, muchos kilómetros, te puede funcionar perfectamente, pero luego si vas evolucionando, bueno, con un neumático más deportivo, la moto incluso mejora en su comportamiento. Insisto, este concepto, estas motos que arrancan en 95 caballos y se pueden limitar, es una muy buena idea, es una muy buena base, porque de golpe y porrazo empiezas con una moto que no te va a sobrepasar por rendimiento o por potencia, y después ya tienes otra moto diferente, pero además en este caso tienes una moto mucho más deportiva, insisto, por chasis, por motor, por suspensiones y por frenos, y con una electrónica pues que hace muy bien su trabajo, bien definida, bien puesta a punto, no es intrusiva. Yo he visto cómo entraba en funcionamiento y no notaba nada, por ejemplo el control de tracción que puedes desconectar, o el anti-wheelie, el ABS en curva, al igual que el control de tracción. Bueno, tiene cositas que hace que sea una opción muy a tener en cuenta dentro de este segmento con estas motos, que tenemos más opciones, en algunos casos más económicas, pero que no incorporan de origen pues todas estas ayudas a la conducción. Una de las motos en este segmento quizás más completas. Bueno, conclusión final, es una gran opción, es una quizás de las mejores dentro de este segmento de motos limitables para el Carnet A2 que arrancan con 95 caballos. Te vas a encontrar, si te gustan las deportivas, una vez consigas el Carnet A, con una moto realmente deportiva, y además un precio bastante ajustado de 10.795 euros en color blanco. Le sumas 200 euros más si la quieres en color naranja, más todos los accesorios que tienes a tu disposición, creo que más de 50, si no me equivoco, para customizarla y dejarla a tu gusto. Temas deportivos, más de equipaje, bueno, tienes muchas opciones para ponerla a tu gusto. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado y como siempre os digo, os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.